Bienvenido a nuestro vídeo sobre obligaciones especiales. La obligación, en su forma más simple, es un vínculo entre dos o más personas que implica una prestación que debe ser cumplida. Sin embargo, en la práctica, las obligaciones pueden ser complejas y tener modalidades que afectan su existencia, exigibilidad y naturaleza. Estas modalidades pueden incluir la mancomunidad, la solidaridad, la indivisibilidad, la disyuntividad, las obligaciones conjuntivas y alternativas, y las facultativas. Rafael Rojina nos dice que la modalidad en las obligaciones es un hecho que puede afectarlas en cuanto a su existencia, exigibilidad, sujetos u objetos, es decir, afecta la existencia misma de la obligación por medio de la condición suspensiva o resolutoria, su exigibilidad a través de un término, o bien hace compleja la naturaleza del vínculo, estableciendo una pluralidad de sujetos en las obligaciones mancomunadas y solidarias, o de objetos en las conjuntas y alternativas. En este sentido, es fundamental analizar y comprender las modalidades de las obligaciones para entender cómo se establecen, y cómo se cumplen las obligaciones en diferentes contextos. En la siguiente sección, profundizaremos en las modalidades de las obligaciones, incluyendo la mancomunidad, la solidaridad, la indivisibilidad, la disyuntividad, las obligaciones conjuntivas y alternativas, y las facultativas. Las obligaciones pueden ser simples o especiales, afectando su existencia, exigibilidad y naturaleza. Según Rafael Rojina, la modalidad en las obligaciones es un hecho que puede afectarlas, en cuanto a su existencia, exigibilidad, sujetos u objetos. Las principales modalidades de las obligaciones son: mancomunidad. La mancomunidad es la obligación que tiene pluralidad de sujetos, activos o pasivos. En la mancomunidad simple, el crédito o la deuda se consideran divididos en tantas partes como deudores o acreedores haya, y cada parte constituye una deuda o crédito distintos. La simple mancomunidad no hace que cada deudor deba cumplir íntegramente la obligación, ni faculta a los acreedores a exigir el cumplimiento total. Solidaridad. La solidaridad es una especie de mancomunidad, que puede ser activa o pasiva. En la solidaridad activa, cualquier acreedor puede exigir al deudor el cumplimiento total. En la pasiva, el acreedor puede exigir de cualquier deudor el pago íntegro. Existe unidad de objeto y pluralidad de vínculos independientes de las modalidades entre las partes. Indivisibilidad. Una obligación es indivisible cuando tiene por objeto prestaciones que solo puedan cumplirse por entero. La indivisibilidad se define en función del objeto, no de los sujetos. Puede haber una o varias partes deudoras. La solidaridad estipulada no da a la obligación carácter indivisible, ni la indivisibilidad la hace solidaria. Disyuntividad. En las obligaciones disyuntivas, cada prestación excluye a las demás. Cumplida una, se extingue la obligación. Se distinguen de las obligaciones conjuntivas, donde el deudor está obligado a efectuar todas las prestaciones concurrentemente. Las modalidades de las obligaciones afectan su existencia, exigibilidad, sujetos y objetos, haciendo más complejo el vínculo jurídico. Su estudio es fundamental para entender cómo se establecen y cumplen las obligaciones en diferentes contextos. Pluralidad de objetos. Analicemos ahora las obligaciones en que existe pluralidad de objetos. Como estudiaremos en los siguientes subtemas, existe la posibilidad de que la parte deudora se obligue a cumplir acumulativamente varias prestaciones, o bien, que, no obstante obligándose de manera determinada, pueda satisfacer su obligación con una prestación diversa. Obligaciones conjuntivas. Las obligaciones conjuntivas, o complejas, se denominan así por comprender varias prestaciones conjuntamente, de tal manera que el deudor queda obligado a ejecutar diversas cosas o hechos, en tal forma y manera que solo se libera dando todas las cosas o prestando todos los hechos. Según el Código Civil Federal, el que se ha obligado a diversas cosas o hechos, conjuntamente, debe dar todas las primeras y prestar todos los segundos. La parte deudora solo puede liberarse ejecutando conjuntamente todas las prestaciones de dar o de hacer a las que se hubiese obligado. Una obligación conjuntiva puede comprender al mismo tiempo obligaciones de dar, de hacer y de no hacer. Por ejemplo, la obligación conjuntiva constituye el contrato de compraventa que representa para quien vende la obligación de transmitir el dominio de la cosa, entregarla, responder del saneamiento en caso de evicción, etc. Obligaciones alternativas. Las obligaciones alternativas surgen con la finalidad de dar a la parte acreedora mayores posibilidades de ser satisfecha, ya que la desaparición de uno de los objetos no extingue la obligación. La obligación alternativa es aquella cuyo objeto consiste en dos o más prestaciones debidas, en forma tal, que el deudor se libera totalmente cumpliendo una de ellas. Según el Código Civil Federal, si el deudor se ha obligado a uno de los hechos, o a una de dos cosas, o a un hecho o a una cosa, cumple prestando cualquiera de esos hechos o cosas, mas no puede, contra la voluntad del acreedor, prestar parte de una cosa y parte de otra, o ejecutar en parte un hecho. En principio, la elección corresponde a la parte deudora, salvo pacto expreso en contrario. El Código Civil regula múltiples alternativas en caso de pérdida o imposibilidad de una de las prestaciones. Obligaciones facultativas. La obligación es facultativa cuando el deudor debe una prestación única, pero con facultad de liberarse cumpliendo otra prestación determinada, en lugar de la debida.
Las obligaciones facultativas no se regulan de manera expresa en el Código Civil Federal, no obstante que se presentan con frecuencia. La parte deudora tiene el derecho de librarse de una obligación mediante otra prestación, es decir, el derecho de hacer una prestación a título de cumplimiento sin necesidad de asentimiento por parte de la acreedora. La principal diferencia con las obligaciones alternativas es que en estas la acreedora puede exigir una u otra de las cosas debidas, quedando la elección a cargo de la parte obligada, mientras que en las facultativas solo puede exigirse la cosa debida. A lo largo de esta exposición, hemos analizado las principales modalidades de las obligaciones que afectan su existencia, exigibilidad, sujetos u objetos, haciendo más complejo el vínculo jurídico. Estas modalidades incluyen la mancomunidad, la solidaridad, la indivisibilidad, la disyuntividad, las obligaciones conjuntivas y alternativas, y las facultativas. Cada una de estas modalidades tiene características específicas que las diferencian entre sí. Por ejemplo, en la mancomunidad simple el crédito o la deuda se consideran divididos en tantas partes como deudores o acreedores haya, mientras que en la solidaridad cualquier acreedor puede exigir al deudor el cumplimiento total o cualquier deudor puede ser requerido para el pago íntegro. Las obligaciones indivisibles tienen por objeto prestaciones que solo pueden cumplirse por entero, a diferencia de las divisibles que son susceptibles de cumplirse parcialmente. En las disyuntivas, cada prestación excluye a las demás y cumplida una se extingue la obligación, mientras que en las conjuntivas el deudor debe efectuar todas las prestaciones concurrentemente. Las obligaciones alternativas permiten al deudor liberarse cumpliendo una de las prestaciones debidas, mientras que en las facultativas el deudor tiene la facultad de cumplir con una prestación distinta a la debida. Un aspecto interesante a reflexionar es que, si bien el Código Civil Federal regula de manera expresa la mayoría de estas modalidades, no existe una disposición específica sobre las obligaciones facultativas. No obstante, en la práctica jurídica se presentan con frecuencia, y se reconocen como un medio de liberación para el deudor. En conclusión, el estudio de las modalidades de las obligaciones es fundamental para entender la complejidad del vínculo jurídico, y las diversas formas en que puede constituirse, exigirse y cumplirse. Su análisis permite al operador jurídico aplicar correctamente las normas y principios aplicables en cada caso concreto. Esperamos que la exposición sea de utilidad. Suscríbete para ver más videos educativos como este. Saludos y hasta el próximo vídeo.